Todo es un sueño, ojalá el que sueña, sueñe como las aves, sin los pies en el suelo, prendido en la cola del aire. Muy buenas noches, les habla desde México su amigo Javier Molina. Hoy tenemos nuevamente con nosotros y agradeciendo que esté Fernando Valdivia desde Bolivia. Nos hablará de los primeros 100 días del nuevo gobierno y de las cosas que ha habido, cosas muy interesantes desde Chile. Pedro Gallardo nos hablará sobre los conflictos que no terminan y que la represión continúa, pero además en el Inter tendremos también que hablar de Andrés Arauz y de Ecuador. Así que les damos las gracias por acompañarnos hoy nuevamente y además quiero darle las gracias a mi compañera de Radio Numancia, Frauke, que por cierto acaba de salir de un proceso ahí médico, pero que afortunadamente salió bien. A Jesús, su compañero, le mandamos un saludo fraternal y a nuestros compañeros, a Pedro y a Fernando, que nos hacen nuevamente el favor de estar aquí con nosotros. Muchachos, porque son muchachos. ¿Cómo están? Buenas noches. Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy honrado nuevamente de estar compartiendo con todos ustedes este espacio. Y bueno, claro que sí, hay muchas novedades desde Bolivia, desde Chile, desde nuestra América, y siempre el tiempo nos resulta muy corto, pero empezaremos pronto. Pedro, ¿cómo has estado? ¿Qué dices? Un gusto de saludarles, Fernando y Javier. Un gran saludo desde acá de Chile, el Chile de Piñera. Lástima. Pero entre esas cosas, ahorita yo te voy a hacer unas preguntas que nos hicieron. Muy bien. Empecemos con Bolivia, si nos permite, Pedro, aunque tengamos y queremos opinar. Hay tres cosas que me ha llamado la atención y quiero primero preguntarte, fíjate que ha llegado la información hasta acá de que el gobierno boliviano canceló la deuda, que además era bajo un contrato leonino de intereses muy pesados para Bolivia. ¿Nos dirás la cantidad, si la tienes en mente o qué ha pasado? Y si nos puedes enumerar algunas cosas que recuerdes en estos primeros 100 días de este nuevo gobierno. Y lo más importante, porque tenemos elecciones en unos días, en marzo, si no mal recuerdo, creo que el 7 de marzo, para elegir gobernaturas, o aquí serían gobernaturas, allá no sé cómo les llaman, departamentos, me parece, pero platícanos de esos, Fer. Tú eres el que vives y estás allá. Bueno, sí, muchas gracias. Yo creo, Javier, que se han pasado muy rápido estos 100 días. En un pestañazo, efectivamente, se ha cumplido una gestión importante, yo creo, ya llena de algunos logros del gobierno presidido por Luis Arce Catacora. Creo que lo más importante es el sentimiento de la calle. Hay una sensación de confianza, hay una sensación de que estamos avanzando, de que estamos superando la crisis, de que estamos en democracia. Y yo creo que esa autoestima del pueblo boliviano es lo primero que deberíamos destacar en estos 100 días. Luego, como tú mencionabas al principio, efectivamente han habido medidas que a nuestro juicio son trascendentales. Una de ellas, la última que se ha comentado mucho en la prensa, es justamente la devolución de un préstamo hecho por el Fondo Monetario Internacional en condiciones leoninas a la dictadura, por un valor superior a los $300 millones. Para nadie es desconocido que el Fondo Monetario siempre anda prestando plata donde puede recuperarla, y en realidad es un banco privado, monetario internacional, no sé qué tiene, pero todos sabemos que es un fondo privado
o dirigido por bancos privados de Estados Unidos, que presta dinero con intereses y por lo tanto es un buen negocio para ellos hacerlo. Y en un acto de soberanía y sobre todo de convicciones respecto al manejo de la economía, precisamente, valga la redundancia, el economista Luis Arce Catacora tomó la decisión de devolver este dinero porque definitivamente estaba entregado al gobierno en condiciones leoninas. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional, cuando presta algo, exige siempre a cambio que se implementen una serie de políticas que incluyen controles fiscales, que incluyen privatizaciones, que incluyen reducciones salariales, en fin. Y con toda certeza, todas esas condiciones no están ahora en el marco de la lógica de gobierno que tenemos. Luego debo decir que, aunque lenta, muy lenta, ha marchado la justicia. Justamente hace unos días se ha dictado una amnistía para todos aquellos presos políticos de la dictadura. Y aquí se marca un contraste interesante. La dictadura, cuando subió, apenas tomaron el Palacio de Gobierno, pusieron en marcha un aparato de represión que llevó a la cárcel a cientos de compatriotas, logró que se exiliaran también cientos de compatriotas con una rapidez pasmosa. Y luego, en pocos días, lo primero que hicieron en el manejo arbitrario de la justicia fue precisamente sobreseer a personas que estaban acusadas de terrorismo de Estado durante los gobiernos neoliberales, que causaron víctimas fatales y que incluso fueron denunciadas por Naciones Unidas con pruebas fehacientes. El caso, por ejemplo, de un ex gobernador del departamento de Pando, que fue sobreseído y ahora está impunemente viviendo en su ciudad natal. En contraste, el gobierno de Luis Arce prefirió conservar determinadas formas, ser respetuoso con los procedimientos y atributos y competencias de la justicia, de manera tal que la justicia tardó mucho en llegar a estos compañeros y compañeras que estuvieron injustamente detenidas por la dictadura hasta hace unos cuantos días. Creo que estos hechos muestran fehacientemente que se están cambiando los aires de vida en nuestro país. Y finalmente señalaré que en el plano económico hay también ya signos inequívocos de reactivación. Se han puesto en marcha una serie de industrias y de fábricas que son de propiedad del Estado, porque con el gobierno de Evo Morales se impuso una economía en la que el Estado tenía una muy fuerte participación en algunas empresas estratégicas que luego estuvieron durante la dictadura en jaque. Pondré solamente un solo caso, el de la Compañía Boliviana de Aviación, BOA, que es la línea oficial, la línea bandera del Estado boliviano, que durante la dictadura, curiosamente, fue puesta bajo administración de una empresa privada que era la competencia de compañía estatal y, por supuesto, la administración fue manejada dolosamente, o sea, con un sentido de favorecer intereses particulares antes que fortalecer esta empresa. Y señalaré finalmente que estas empresas estatales que se pusieron en marcha durante el gobierno de Evo Morales tienen la finalidad de contribuir con sus utilidades al sostenimiento de fondos que van en bonos directamente a la población. Directamente significa, por ejemplo, en el caso mío, que yo cada fin de mes voy con mi carnet de identidad a un banco y exijo que se me entregue un monto pequeño, cierto, pero significativo de dinero, y esto va a todos los bolivianos que tenemos más de 60 años. Ese es un ejemplo. Entonces, yo creo que, reitero, en términos generales, el balance es positivo. Hay cierta lentitud en algunas políticas, pero creemos que esto se debe a que se está tratando al máximo de respetar las competencias y atribuciones de los diferentes poderes del Estado. Con esto cerraría esta primera intervención, querido Javier y querido Pedro. Oye, Pedro, no sé si tengas alguna pregunta para Fer, porque aunque son vecinos no es lo mismo, y este programa es de los tres, así que aprovecho a nuestro auditorio y hacerles la invitación a ustedes, de que cuando yo no pueda hacerme cargo del programa, ustedes son parte de este programa, lo cual estoy infinitamente agradecido.
sé que son de una gran calidad moral y por eso sé que quedaría el programa en muy buenas manos. Bueno, Pedro, no sé si tengas alguna pregunta. Gracias. Sí, mío. Bueno, me gustaría preguntarle al compañero Fernando que explique un poco cómo es la situación social en cuanto a la estabilidad política en Bolivia. Porque el tema de los juicios de los violadores de derechos humanos puede generar ciertos conflictos en algunos países, ¿no? Dependiendo cómo los gobiernos vayan tomando la rienda de la política. Entonces, si ha habido alguna reacción, hay una reacción de parte de militares, Fuerzas Armadas, los altos mandos, contra los juicios que se están haciendo contra aquellos que cometieron estos crímenes en la época de dictadura, y los que robaron dinero, ¿qué pasa con ellos? Con aquellos que dejaron en bancarrota al Estado, ¿no? Si hay algún juicio, ¿qué pasa ahí con el tema de los tribunales, de la estabilidad política social? Gracias, Pedro. Muy oportuna tu pregunta, porque quedaba en el tintero justamente destacar ese hecho, ¿no? Los juicios que se han iniciado ya tanto a militares que estuvieron en servicio activo y que fueron protagonistas de las masacres que terminaron con la muerte de más de 30 compatriotas. Esto está en marcha y obviamente tiene sus propios procedimientos y sus propios tiempos, pero ya está en marcha. Y lo mismo ocurre con las personas que han incurrido en delitos de apropiación ilícita, enriquecimiento y corrupción. Se están llevando a cabo los juicios, pero reitero, son sumamente lentos. Por eso en un principio yo hablaba de que la justicia es lenta, pero empieza a caminar, y esto se aplica perfectamente a la situación en Bolivia. Y tenemos un dicho, Pedro, que dice acá decimos en Bolivia: cuídate del amigo peruano, de la mujer chilena y de la justicia boliviana. Siempre son peligrosos, dice. Bueno, pero eso te grafica que la justicia acá tiene sus propias modalidades y hay que tenerla, digamos, en cuenta con mucha paciencia. Y con relación a la situación social y política, esta es una lección no solamente para Bolivia, sino yo creo para el conjunto del continente. Y es que una vez que un gobierno popular accede al poder o al gobierno, inmediatamente la conspiración de la derecha comienza. Es simultánea. Y en este caso, lo que tú preguntabas, la respuesta es muy concreta. Diversos sectores militares en retiro hacen de portavoces de los militares que están en servicio activo y ya han manifestado su total desacuerdo a estos juicios, alegando la obediencia debida y que estos militares no deberían ser juzgados de ninguna manera. Y eso está explicando cuál es la actitud de algunos sectores reaccionarios de las Fuerzas Armadas. En este momento se está llevando a cabo una salvaje huelga médica. Los médicos se han convertido, más que los médicos, yo diría una dirigencia de sectores médicos, se han convertido en la punta de lanza de la subversión. En medio de la pandemia, cuando la población tiene la mayor de las necesidades de servicios de salud, es que los médicos han declarado una huelga en protesta contra una ley que ha promulgado el presidente a iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que precisamente norma la actividad médica en un momento de pandemia. Y esto lo hace con carácter excepcional, que incluso está contemplado en acuerdos internacionales, que señala que los sectores, en este caso médicos, no pueden desarrollar huelgas en tanto se esté viviendo una emergencia nacional. Y justamente sectores ciudadanos, de agrupaciones y organizaciones han iniciado ya una poderosa movilización que se traduce en las redes sociales, denunciando este hecho, es decir, esta huelga salvaje de los médicos, como un crimen de lesa humanidad.
En síntesis, la conspiración continúa y obviamente la derecha no va a descansar hasta ver nuevamente derrocado a este gobierno popular. Gracias, Pedro, por la pregunta. Bueno, pero supongo que, no sé, la población, a mí me gustaría saber cómo está reaccionando la población frente a este movimiento del sector salud en ese país, pero además hay otra cosa, no sé si de pronto el programa de vacunación ya esté operando o cómo está. Lo digo porque también hay 10 países en el mundo que acaparan las vacunas y eso de la Organización Mundial de la Salud y esas organizaciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial como para lograr cierto equilibrio y justeza en el mundo, pues vemos que no está funcionando ya, que quedó caduco, que quedó fuera de lugar y que están primero los intereses económicos. Platícame también, me gustaría saber cómo está el mundo del pueblo frente a este movimiento. ¿Qué piensa? ¿Está dividido? Sí, Apoyo, hay, reitero, un rechazo generalizado al punto que hoy día ha sido el primer día de huelga de los médicos y los reportes de la ciudad donde más fuerte es la derecha, que es la ciudad de Santa Cruz, señalan que el 75% en promedio de los centros de salud están trabajando normalmente y por lo tanto el paro ha resultado un fiasco para los dirigentes de la derecha de este sector médico. Yo creo que esto va de la mano, como bien tú señalas, de algunas políticas que ya se han empezado a implementar en el país y algunas medidas concretas. Hemos logrado ya obtener una importante cantidad de dosis de vacunas de Rusia, además de otras provenientes de China y creo que también de Estados Unidos, de manera tal que se ha empezado antes de lo previsto una campaña ya masiva de vacunación. Debo señalar que esta campaña se inició primero con los médicos y el personal sanitario, de manera que ellos tuvieron una atención preferencial, como era lógico de esperar, para que pudieran a su vez atender a las demás personas que van en demanda de este alivio. Entonces yo creo que hay también esa sensación en la población de que se está avanzando en la lucha contra la pandemia y yo pienso que por eso el paro médico convocado, que en otras circunstancias hubiera sido contundente y de gravísimas consecuencias, hoy en este momento muestra un total fracaso porque la población no tolera ya nuevos engaños. Reitero, estos paros generalmente van acompañados con una atención, vamos a llamarla así, clandestina de los médicos que le dicen al paciente que es asegurado a alguna entidad estatal que no se lo puede atender, pero que puede ir a un seguro privado que ellos lo recomiendan y del que generalmente son parte societaria o tienen alguna relación contractual. Entonces, en este sentido, cuando hay este tipo de crisis, se produce la mayor de las ganancias para este sector privilegiado de propietarios de clínicas y centros de salud privados. Esto ya ha sido debidamente denunciado y la ciudadanía ha caído en cuenta y entonces también esto ha calado mucho en médicos que todavía mantienen en alto su sentido de responsabilidad y son fieles al juramento hipocrático. Yo creo que en ese sentido la situación tiende a cada vez a ser más favorable para las medidas que se vienen implementando desde el gobierno. Gracias, Fer. Pues en la misma línea yo quisiera que nos platicara cómo va el proceso de vacunación en Chile, el compañero Pedro Gallardo. Quisiera que nos platicara, porque fíjense que en días pasados y ante la falta de cumplimiento de contratos de las compañías para que a México llegaran las vacunas, y ya saben, los países que las producen, incluyendo las que se dan en Estados Unidos, el gobierno las tuvo que trasladar desde la India o desde otras partes del mundo para que lleguen a México. El chiste es que se ha retrasado la vacunación en la cantidad que estaba prevista, pero igual en el mismo sentido que el compañero Fer
no lo está haciendo, yo no le alcancé a escuchar si sí, a qué tipo de población se está atendiendo, pero aparte del sector salud, aquí ya se está concluyendo con el sector salud y ya este lunes empezó la vacunación en las personas de la tercera edad, que yo había quedado en los datos de 14 millones. Somos 15 millones de mexicanos mayores de 60 años. Así que va para largo, se calcula que se terminará por ahí del mes de abril, a mediados de abril, la vacunación de este sector de la población. Pero, Pedro, fíjate que la derecha nos estuvo atacando mucho a los sectores progresistas y al gobierno en lo particular lo atacó, diciendo, pues, lo compara con los países que tienen a su servicio las vacunas, etcétera. Y nos ponía como ejemplo de que Chile, sin hacer ruido, era el país que más estaba vacunando, etcétera. Yo, con lo que nos has platicado y con lo que he aprendido de otros comentaristas, es que en Chile el sector salud está en manos privadas, así que no creo que sean hermanitos de la caridad vacunando a todo el mundo. Pero de eso nos hablarás tú, Pedro. ¿Qué nos puedes decir, aparte de los conflictos que tiene el gobierno con su población? Gracias. Mira, ha sido la gran batalla para el gobierno tener una posición más cómoda dentro de la política y el apoyo que es de un pobre de 4% de apoyo de la población chilena al gobierno de Piñera. Solo un 4%. Entonces, le ha permitido, el tema de la pandemia le ha permitido utilizar el asunto de las vacunas para levantar su imagen, un lavado de imagen, todo eso la televisión le ha dado mucho énfasis y han cumplido así los procesos de vacunación como estaba previsto. En primer lugar, se vacunaron los funcionarios de las instituciones públicas, hoy día están con la gente adulto mayor, y es un proceso que está funcionando en todas las comunas, en todos los municipios, se está vacunando a la gente que tiene problemas de salud y los adultos mayores. Y esto está de manera bastante eficiente funcionando. Bueno, la gente ya más que tiene una vida más joven no está tan preocupada del tema de la vacuna hoy día, porque han habido también contradicciones, que la vacuna china, que la vacuna rusa, que la vacuna Pfizer, etc. Muchos comentarios y hay todo un negociado detrás de todo esto, ¿no? Entonces también se juegan intereses económicos y eso los expertos, periodistas que se manejan muy bien en el tema lo han denunciado. Sin embargo, no ha tenido no ha prevalecido, digamos, esas contradicciones. No tienen mayor peso producto de las situaciones que se han presentado durante estos días, diversos escándalos de corrupción, de la represión muy dura, ¿no? Hay también un problema muy serio, y que está afectando a millones de personas, que es el caso de la emigración. No está llegando muchos inmigrantes acá. En Santiago se calcula que ha llegado cerca de 1,5 millones de personas aproximadamente en los últimos 2 años. Y ese 1,5 millones ¿De qué nacionalidad? De distintas. Principalmente hay una gran cantidad de peruanos que están en primer lugar, en segundo lugar los colombianos, bolivianos, y están como en quinto lugar los venezolanos que están llegando en masa acá también en estos últimos meses. Preocupante la situación, sobre todo en la zona fronteriza en Arica, en el norte, donde hay frontera con Perú y Bolivia, ¿no? Una gran responsabilidad de esto, creo que hay un tema muy importante, mucho negociado por el tema de los emigrantes, producto de que aviones privados
han sido contratados por el gobierno chileno para expulsar a inmigrantes ilegales, indocumentados, digamos, también gente indocumentada que ha cometido delitos en sus países de origen, etcétera. Pero son 15 aviones comerciales que han sido arrendados a empresas privadas para devolver a los inmigrantes, y también hay transportes privados de otros países que trasladan a los inmigrantes por las carreteras hasta dejarlos en las zonas fronterizas. Esto es un negocio, ¿no? Y también hay lo que se llama trata de blancas, ¿no? Por supuesto. Entonces, es todo un negocio. Entonces, en esto quiero hacer un paréntesis importante. Los inmigrantes acá en Chile, los medios de comunicación comerciales, hablan de los refugiados emigrantes. Yo creo que la condición de refugiado no la tiene cualquier persona extranjera que llega a un país por razones económicas. El refugiado es una persona perseguida política y que por riesgo de su seguridad, de su vida, abandona su país perseguido por razones políticas. Esa es la condición de refugiado, reconocido incluso por las Naciones Unidas. Pero ellos nada más que son personas que por razones económicas se trasladan a otros países buscando mejores condiciones de vida. Que cosa que acá en Chile no lo van a lograr, es imposible. Ahí sí hay muchos inmigrantes que han logrado posicionarse de buena manera acá en Chile económicamente, pero fue un proceso. Yo creo que eso ya tocó fondo y todos los inmigrantes que lleguen acá a Chile van a quedar en condiciones de parias sociales, porque acá la situación no están reunidas las condiciones económicas, sociales para recibir tanta cantidad de inmigrantes. Y hay una gran responsabilidad del gobierno de Ecuador, el gobierno de Colombia y el gobierno de Perú. Estamos hablando del Grupo de Lima. La inmensa mayoría de los venezolanos que llegan acá llegan hablando muy mal del gobierno. Claro. Y llegan victimizándose y que son prácticamente perseguidos por el gobierno. Y la gente común que no tiene información les cree. Cuando tú hablas con ellos, la gente común acá en Chile te dice, ellos vienen de allá, ellos saben todo. Por algo están viniendo acá a Chile. Y esa gente está toda siendo pagada, algunas no a ellos, sino hay muchas organizaciones, ONG, que está siendo pagada por el Grupo de Lima, por los Estados Unidos, para producir esta inmigración, para forzar esa inmigración y culpar al gobierno de Nicolás Maduro, al compañero Nicolás Maduro sobre esta inmigración. Y eso es muy delicado claro. Ese tema. Lo bueno es que hoy día ya con los hermanos de Bolivia tenemos otro gobierno, porque la dictadura también desprestigió mucho el gobierno venezolano, sumándose con Perú, con Ecuador, que ya le queda muy poco también, ¿no? Pero formaban el Grupo de Lima. Y yo creo que están en estos momentos ya siendo superada esa situación. Y era muy delicado que continuara esto, muy delicado, produciría una grave crisis, ¿no? Entonces, ahora con el tema que está ocurriendo acá en Chile también, sobre la violación de los derechos humanos, no se ha resuelto nada sobre los jóvenes detenidos. 5.000 jóvenes que están siendo procesados hoy día sin prueba, y eso es el que siempre está lo diciendo. Los tribunales de justicia están obedeciendo a las mafias políticas de los partidos que gobernaron durante estos 30 años, junto con el pinochetismo y la derecha. Estos gobiernos supuestamente democráticos actuaron bajo un régimen pinochetista, perfeccionaron las leyes de Pinochet y hoy día son aliados de la derecha. El Partido Socialista, que dice ser un partido que representaba a la clase trabajadora,
Hoy día es un partido totalmente degradado, es un partido con una decadencia ética y moral muy profunda que está sirviendo a los intereses de los grandes empresarios. Hoy día el Partido Socialista Chileno es accionista de las grandes empresas transnacionales también, acá en Chile. Y eso lo han dicho los informes del periodismo de investigación, los denuncian. Y además el Partido Socialista, dentro de su directorio, tiene vínculos con el narcotráfico. Acá en Chile, los militares retirados se retiran muy jóvenes, jubilados acá en Chile a los 50, a los 45 años ya los militares están jubilados acá en Chile, con un enorme sueldo, sin trabajar. Esos militares retirados compran las armas que quedan en desuso al ejército y se las están entregando al lumpen organizado, a los delincuentes. Hoy día los delincuentes, las bandas criminales están organizadas y tienen poderosas armas. Todos los días está saliendo eso por televisión y creo que una de las tácticas es armar a estos grupos criminales para que tengan el control de las poblaciones, de los lugares donde ellos se mueven, para evitar que las organizaciones sociales tengan el control ideológico y desarrollen una política de clase en las poblaciones populares. Y así está entregado hoy día el control a grupos de narcotraficantes donde las policías no intervienen. Hoy día en las poblaciones hay un control del narcotráfico en las poblaciones. Si tú eres un dirigente social o político, ellos te pueden matar, ¿no? Te pueden matar, así de simple. Entonces es muy delicado lo que está ocurriendo en estos momentos. Y una cosa muy importante sobre este tema, porque es muy delicado lo que está pasando acá. Hoy día viernes, sábado, el control en las poblaciones la tiene el narcotráfico. Y curiosamente Chile no es productor de la hoja de coca. No existe en ningún lugar del país que haya siembra o cultivo de hoja de coca. No existe eso. ¿Y cómo llega la coca acá? La gran cantidad de coca que está llegando acá en Chile cuando hay una frontera muy simple de poder resguardarlo. Y no existe un control de eso. ¿Cómo llegan cantidades, miles de cantidades? Los narcotraficantes acá tienen la osadía de tirar fuegos artificiales cuando llegan cargamentos de drogas. Como lo hacen en Colombia. Y se lucen a través de las redes sociales con armamento automático, con metralletas, con revólveres que los mismos militares les entregan. Claro, qué barbaridad. Bueno, pues lamento mucho, Fer, no sé si tengas una pregunta o quieras intervenir, porque tenemos 10 minutos nada más, ya 10 o 15 minutos máximo, para hablar de Ecuador. Entonces, no sé si quisieras darnos tu aportación sobre los acontecimientos en Ecuador o quieres hacer alguna pregunta a Pedro. Mira, ambas cosas. Me gustaría muchísimo preguntarle a Pedro, sobre todo, cómo está marchando todo este panorama electoral, porque he leído en Hispan TV una versión que señala que los movimientos populares estarían dando formas para poder tener sus representantes como candidatos a ser electos para la Asamblea Constituyente. Y bueno, aprovechar a través de Pedro de mandar un gran saludo a un historiador chileno, muy amigo nuestro en Bolivia, que se llama Vicente Painel. Él es del sur de Chile, y en este momento él está candidateando también para una gobernación. Entiendo que va a ser pronto la elección también en ese sentido. Eso es lo que quería preguntarle a Pedro. Ajá, gracias. Ojalá y nos pueda responder en un par de minutos. Sí. Mira, bueno, está en proceso, las elecciones son ahora el 11 de abril y los sectores populares llevan candidatos. Lo lamentable sí que no es una lista única como debería ser, sino son variadas de acuerdo a las zonas, todo eso. Están muy buenos dirigentes
es de esperar que ojalá logremos un gran triunfo, porque la derecha es muy odiada acá por los sectores sociales. Y eso, Ya. compañero, solo una cosita. En cuanto al tema de Bolivia, yo quisiera dejar muy presente que Chile no tiene, los gobiernos no tienen relaciones diplomáticas, no hay sede diplomática acá en Chile porque los gobiernos de la concertación y este gobierno fascista niega buenas relaciones con los países vecinos. Ojalá llegue algún día en que nosotros podamos, como de izquierda, tener muy buenas relaciones con los hermanos de Bolivia. Es necesario, muy importante. Y un saludo para ellos también. Claro, siempre, siempre la fraternidad con nuestros hermanos. Bueno, oye, Fer, rápidamente, le quieren hacer todas las trampas del mundo a Andrés Arauz en Ecuador. Ya lo están vinculando, lo quieren hacer vincular con la guerrilla, con fraudes, con cosas que no existen. En fin, ¿cuál es tu opinión brevemente, Fer? Bueno, ahora acaban de salir los resultados al 100% de las actas computadas y bueno, se ha ya definido que el candidato en la segunda vuelta que va a contender es el banquero Lasso. Yo creo que esto pone en evidencia una polarización entre las mayorías y las minorías privilegiadas. Creo que eso va a favorecer grandemente el triunfo de Arauz, Andrés. y yo pienso que todas las trampas que se le siguen poniendo forman parte de un libreto estratégico que ha sido diseñado en Washington justamente para impedirlo. Recordemos las palabras del expresidente Rafael Correa, que mostraba cómo lo habían asociado con dineros de Irán, con dineros del terrorismo, con dineros del ELN colombiano, etcétera, pero que todo ello son tramoyas que solamente buscan perjudicar su imagen y la imagen del correísmo, pero están produciendo un efecto absolutamente contrario en el sentido de que la gente va adquiriendo conciencia de que toda esta patraña tiene una finalidad política y que ellos deben responder con la única respuesta que le cumple al pueblo: soberanía y dignidad. No, muy concreto. Sí, a mí me gustaría que Pedro nos auxiliara con la opinión sobre cómo se percibe en esos lugares el triunfo, que no se habló de ello, por ejemplo, en esta primera vuelta, se hablaba de quién iba en segundo lugar, como si Andrés no hubiera ganado. O sea, realmente me recuerda mucho los fraudes que le hicieron a Andrés Manuel López Obrador aquí en México, ¿no? Primero catalogándolo como un peligro para México, ¿no? Y bueno, cuando era gobernador de la Ciudad de México, en aquel tiempo se llamaba Distrito Federal, pues le hicieron un juicio político, la derecha. Bueno, Pedro, platícanos la visión Mira, tanto social como lo que mira, ustedes percepción. yo quisiera considerar un elemento histórico muchas veces olvidado. Cuando era gobierno Correa, hubo un intento de golpe, un golpe sí. militar, ¿no? Sí, Donde sí, le sí. llovieron las balas por ahí, incluso hubo algunos guardias que murieron, ¿no? Y dentro de esa intentona golpista estaba Yacu Pérez, que estaba avalando el golpe militar. Entonces ya existía un hecho histórico muy marcado hacia dónde va este personaje, muy peligroso. Ahora, Sí. con respecto al nuevo candidato, según la información que yo manejo, es que las Naciones Unidas recomendó que Yacu Pérez deje de hacer el show político porque era muy peligroso, porque no existían argumentos válidos en lo electoral, jurídico, para hacer una revisión de los votos. Eso ponía en grave riesgo la estabilidad política y social de Ecuador y que podía terminar en una gran masacre. Por eso se echó pie atrás toda esta propaganda electoral de ese payaso Yacu Pérez. Bueno, ese sería mi opinión. Sí, realmente Yacu Pérez es un peligro para el Ecuador, efectivamente, pero para toda nuestra área, porque yo tengo la información, he leído diversos reportes de que estuvo en el plan del golpe
en Bolivia, que estuvo apoyando a la derecha, que ha estado apoyando a las luchas que se dan contra el gobierno venezolano y contra el gobierno de Maduro. También hablan muy mal de él en grupos ecologistas en Colombia, en otros lados. Entonces, una careta de pueblo originario confunde mucho a los que no sabemos o que estamos lejos del escenario, ¿no? No sé cuál sea la opinión de usted, tuya, Pedro, y luego la de Fer. Mira, hay un asunto muy importante hoy día, que el tema está de moda, autoproclamarse socialista. Bueno, se dice que Yacu Pérez se autoproclamado ecosocialista. Qué barbaridad. Entonces, el socialismo está muy manipulado hoy día, ¿no? Sí, Por sí, eso sí. tenemos que hacer lectura de la historia, lectura científica. El marxismo, pienso yo, que define muy claramente las líneas y que es muy necesario estudiarlo. Porque Sí, si nos claro. metemos, si hoy día yo me declaro indigenista, me declaro animalista, me declaro feminista, etcétera, etcétera, indigenista, pero si dejo de lado la lucha de los pueblos, la lucha de clase de los trabajadores, eso no es nada más que un eslogan, un marketing, no es más que una campaña política, una manipulación. ¿No? Claro. El socialismo es un socialismo científico y que hoy día cobra gran validez, como nunca antes, la lucha por el socialismo en los pueblos. Y yo quiero decir, es muy ejemplar lo que está llevando el gobierno del compañero de Luis Arces, ¿no? Porque es un ejemplo para América Latina hoy día cómo se le ha pegado en el traste con esa política monetaria a estos fondos monetarios internacionales y le ha dado muy duro y es un ejemplo hoy día y ese es el temor que tiene la derecha, que los gobiernos de Latinoamérica sean gobiernos realmente progresistas e interpreten los intereses de la inmensa mayoría de la clase trabajadora y del pueblo pobre. Claro, porque si no hay pueblos con muchas necesidades, con mucha pobreza, pues los capitalistas no van a poder invertir porque no prestan, invierten y duplican o triplican la ganancia. Fer, ¿qué nos puedes decir de este proceso, complementando la opinión del compañero Pedro Gallardo? No, plenamente de acuerdo con lo que señala Pedro, ¿no? Estas falsas contradicciones que nos introducen, ¿no? El feminismo de derecha, los indigenistas proimperialistas, etcétera, son pues cartas que utiliza perfectamente bien el manual de subversión de la embajada norteamericana. Nosotros lo hemos probado en carne propia. Acá en Bolivia también tenemos indigenistas de ultraderecha. Tenemos traidores a los que les llamamos felipillos, ¿no? Que se ponen el poncho y se ponen el yuchu, que es el gorrito de lana de alpaca, ¿no? Para confundir en la fotografía a los incautos. Pero la gente se da cuenta de que todo eso es un show. Yo creo que está clarísimo en el Ecuador que la derecha está constituida por Yacu y por Lasso y que ambos van a ser derrotados en las elecciones próximas. Y yo creo que se van a apoyar, ¿eh? No sé cuál sea tu opinión, pero yo creo que van a ir juntos en este proceso, luchando contra el bloque de Andrés Arauz, o no sé, digo, yo me queda claro de que había 16 candidatos, creo que uno era mujer, pero yo creo que eran 14 o 15 contra Andrés Arauz. Si hubiera una comparecencia, un debate, yo creo que todos estarían. Péguenle al gordo, en este caso era péguenle a Andrés Arauz. No sé, es mi opinión, no sé tú qué opines. Sí, sin duda hay pues una santa alianza de toda la derecha contra, en todo caso, contra una expresión popular que empieza a expresarse de una manera tan nítida como es el caso de Ecuador. Y yo creo que, pero más allá, pienso que hay mucha gente progresista que ha votado por otras candidaturas que no fueron las de Arauz, y hoy en día ese caudal de votación va a ir a engrosar pues esta propuesta de un Ecuador con revolución ciudadana. Pedro,
¿Con qué nos concluyes el programa con tu punto de vista? Bueno, la derecha siempre ha actuado, tiene sus métodos, tiene su capacidad interpreta muy bien la realidad por la capacidad económica que tiene y utiliza distintos métodos. A veces nos pilla descuidado a la izquierda revolucionaria, pero al fin y al cabo muestra su hilacha, muestra su lado oscuro. Yeah. Yo creo que los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos progresistas, es necesaria la unidad. Aquella unidad que siempre peleó el comandante Hugo Chávez. América para todos, para el pueblo, para la clase trabajadora, para el pueblo pobre. Así es. Bueno, pues compañeros de transmisión, Pedro, Fernando, gracias por acompañarnos hoy a este programa aquí en México. Nos ayuda mucho sus puntos de vista para que reflexionemos y al hacerlo circular en las redes de acá, nos damos cuenta de lo que pasa en esos lugares. Acá no tenemos información. Acá los medios de comunicación siguen en manos de la derecha y cuando hablan de algún gobierno es para descalificarlo o para ponerlo por encima del gobierno, de las capacidades del gobierno mexicano. Compañeras, compañeros, todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que nos verán más adelante, les damos infinitas gracias por habernos escuchado, por habernos visto el día de ahora y los esperamos el próximo viernes donde hablaremos ya también de las elecciones, aunque sea de pasada, de las elecciones que vamos a tener el día último de este mes, el día 28, en El Salvador. Tenemos que ver cómo están organizándose allá, tenemos que ver y saber que allá gobierna la derecha y que tenemos que dar a conocer cuáles son realmente las alternativas democráticas que hay en ese país. Hasta pronto, Jesús, Frauke y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de ahora. Hasta siempre.